¿Listo? ¿La están viendo todos? Está Sí, cargando, David. doctora. Ya cargó, doctora. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Ceballos, yo soy cirujana general del consorcio, soy médica egresada de la Universidad de La Sabana de Bogotá y soy cirujana de la Universidad del Bosque. Vivo en Cali hace 4 años y desde que vivo en Cali pues estoy trabajando ahí en DESA, soy docente de la universidad hace 3. Y listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades de los cálculos. Esto es porque pues es un tema que ustedes deben conocer, deben más o menos tener un entendimiento de qué es un cálculo biliar, cómo se forman los cálculos y cuáles son los factores de riesgo. Los cálculos biliares son la patología hepatobiliar más frecuente, es, como les decía, uno de los principales motivos de consulta a un servicio de cirugía general. Su incidencia puede variar significativamente. Hay países con incidencias supremamente altas que pueden alcanzar hasta el 70%, como por ejemplo son algunas de las comunidades nativas de los Estados Unidos, pueden tener hasta un 70% de incidencia de colelitiasis, y hay países donde la incidencia es supremamente baja, no alcanza ni siquiera el 5% de la incidencia, eso sobre todo en el Medio Oriente. Es una patología pues que por su incidencia se ha asociado a factores sociodemográficos, alimentarios y poblacionales, como lo vamos a ver más adelante. América Latina pues tiene una incidencia relativamente alta comparado al resto del mundo. Su incidencia está alrededor del 10 al 15%. Y Colombia y Chile son los países de Latinoamérica que tienen la incidencia más alta de todas, que va alrededor del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted coge una sala de espera llena de pacientes y a esa sala de espera, a esos todos esos pacientes o a 10 pacientes que hay sentados en la sala de espera les hacen una ecografía hepatobiliar, 3 de esos 10 pacientes van a tener cálculos en la vesícula. ¿Listo? La mayoría de estos cálculos van a permanecer asintomáticos toda la vida y solo un porcentaje muy, muy bajito va a presentar pues signos clínicos de cólico biliar o de colecistitis en los siguientes 20 años. Entonces, eso es para que ustedes entiendan que la incidencia es muy alta, pero que la presencia de sintomatología, pues, primero toma bastante tiempo, porque la medición se hace en 20 años y pues su incidencia es del 10%. Colombia, pues, por la alta incidencia que tiene, lleva a cabo un número muy significativo de colecistectomías al año, está alrededor de 60.000 colecistectomías al año. Y la clínica de esa pues aporta un buen porcentaje de vesículas eh, a ese número general del país, porque realizamos alrededor, bueno, esto antes de pandemia obviamente, realizábamos alrededor de 400 colecistectomías al año, pues que es un montón de colecistectomías, es en promedio unas 30-35 colecistectomías al mes, que eso pues es un montón comparado con el número de procedimientos para otro tipo de patologías y en otro tipo de especialidades. ¿Qué es un cálculo biliar? Pues el cálculo biliar es una masa sólida formada principalmente por la precipitación de la bilis. Esto es importante que ustedes conozcan que existen diferentes tipos de cálculos, pero quiero que entiendan que el hecho de que existan diferentes tipos de cálculos pues no va a tener, digamos que ninguna repercusión significativa en el desenlace final de estos pacientes. Además que usted no va a saber qué tipos de cálculos tiene el paciente, sino pues hasta que tiene los cálculos en su mano después de la cirugía. Entonces saber o determinar qué tipo de cálculos tiene el paciente es muy poco factible solo por la historia clínica y pues eso no nos va a cambiar la decisión de un manejo quirúrgico. Existen dos tipos de cálculos principalmente, los más comunes que son el 80% de los cálculos son los cálculos de colesterol que se asocian pues directamente a la ingesta de
de grasa en la dieta. Y están los otros tipos de cálculos que son mucho menos frecuentes, que son los cálculos de pigmento. Estos cálculos a su vez pueden ser de dos tipos, los negros, que son básicamente formados por eventos hemolíticos, ¿cierto? O en pacientes crónicamente enfermos y con nutrición parenteral prolongada, y los pardos, que son asociados pues a procesos infecciosos prolongados. Entonces estos pardos, por ejemplo, son más frecuentes en pacientes con VIH que tienen eh, encima pues todo su tratamiento antirretroviral, pacientes que han tenido estancias prolongadas por sepsis de algún foco en UCI. Encuentra uno de estos dos tipos de cálculos. Pero finalmente, como les decía, uno no sabe qué tipo de cálculo es, pues hasta que uno lo tiene en su mano, y saber qué tipo de cálculo es, pues no le cambia a uno la conducta quirúrgica. ¿Cómo se forman los cálculos? Esto es importante que ustedes sepan cómo se forman los cálculos, pues para que entiendan cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Digamos que la fisiopatología hoy en día no tiene mucha relevancia en medicina, porque finalmente lo que uno busca en medicina es solucionar los problemas independientemente a cómo se llegan a ellos, ¿verdad? Pero es importante pues a modo de cultura general que ustedes sepan cómo se deforman los cálculos. Entonces este triángulo que ustedes ven ahí es un triángulo muy famoso que van a encontrar en todos los libros de cirugía general, que se llama el triángulo de Admiral y Small. Este triángulo básicamente dice que usted tiene que tener un equilibrio perfecto entre estas tres sustancias, que son el colesterol, la lecitina y las sales biliares, con el fin de que la bilis sea lo suficientemente soluble y no se formen ningún tipo de grumos o de micelios, como se denominan, para que favorezca la formación de cálculos. Si usted tiene algún desbalance en cualquiera de estas tres sustancias, pues la bilis se va a precipitar, se forman los micelios, luego se forma el barro biliar, que es lo que precede a los cálculos, y finalmente pues se forman los cálculos. Entonces, ¿cómo altera usted la concentración de colesterol y cómo aumenta la concentración de colesterol? Básicamente con las dietas ricas en grasas y en fritos, ¿no? Entonces esa es una forma de alterar el triángulo, es aumentar el colesterol. ¿Listo? Lo otro es disminuir las sales biliares. ¿Cómo se disminuyen las sales biliares? ¿Qué es lo que le da la solubilidad a la bilis? Básicamente con episodios agudos y prolongados de deshidratación. Esos pacientes, por ejemplo, que llegan quemados, con un tercer espacio bien importante, con una afectación grande de la superficie corporal, por esos estados de deshidratación, pues favorecen que haya una disminución de las sales biliares y favorecen la formación de cálculos. Lo otro son los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, son pacientes pues que tienen estados de deshidratación severos y cambios en toda su composición corporal que son bien importantes y pues favorecen que haya disminución de las sales biliares. Dime, Steven, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, una preguntita, es que había leído de que las personas que hacen dietas rigurosas también les puede dar como tipo de cálculo, sería por disminución de colesterol. No, es por deshidratación y disminución de las sales biliares. Igual que cómo funciona en un paciente bariátrico. ¿Listo? Como pierden, pues hay una hipovitaminosis importante y hay una disminución de toda la composición corporal con pérdida importante del agua corporal total, es por eso que se forman los cálculos. ¿Listo? Y el tercer factor que favorece la formación de cálculos es la dismotilidad de la vesícula biliar. La vesícula biliar pues está conformada por músculo liso. Entonces cualquier cosa que afecte la contractilidad del músculo liso pues hace que haya una estasis de la bilis dentro de la vesícula, y esa estasis de la bilis dentro de la vesícula favorece la formación de cálculos. Las mujeres que utilizamos anticonceptivos orales y las mujeres en edad fértil, pues tenemos una influencia importante de los estrógenos. Los estrógenos producen flacidez del músculo liso. Entonces esa flacidez del músculo liso de la vesícula biliar pues favorece que
se formen cálculos. Es por eso que la colelitiasis es más frecuente en las mujeres en edad reproductiva, como ya lo vamos a ver más adelante en los factores de riesgo. Y lo otro que les decía, pues son esos pacientes que están crónicamente enfermos, con estancias prolongadas en la UCI, con necesidad de nutrición parenteral prolongada, con ayunos prolongados. Todos esos pacientes también tienden a formar cálculos de la vesícula. En cuanto a la anatomía, esto es el recorder muy por encima de la anatomía, como es la cirugía más frecuente que hacemos en la clínica. Es muy importante que ustedes le echen una revisada y que lleguen a cirugía con la anatomía de la vía biliar, del hígado clarísima y con la circulación abdominal también clarísima para que entiendan. ¿Cierto, Nico? Sí, señora. Sí, doc. Bueno. Listo. Entonces la vesícula pues es una bolsa de músculo liso que está formado por un fondo, un cuerpo, un infundíbulo que también lo llamamos la bolsa de Harman. Este desemboca a través del conducto cístico hacia el hepático común y cuando se une al hepático común forma el colédoco. El colédoco es un conducto que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno, y desemboca compartiendo pues la desembocadura con el conducto pancreático a través de la papila mayor. La papila mayor tiene un músculo que es la ampolla o el esfínter de Vater, que es el que nos va a permitir pues la secreción cíclica tanto de la bilis como de los jugos pancreáticos. Entonces es una pues recorderis como para kinder de primaria de la vesícula biliar, pero es importante que sepan toda la anatomía cuando lleguen a colecistectomías y sepan. Hay una página que es muy útil, no solo para nosotros los cirujanos, sino para ustedes los estudiantes, que es el Web Search. El Web Search es una página del IRCAD donde están todos los videos de cirugía laparoscópica que ustedes se puedan imaginar. Entonces simplemente lo único que necesitan es crear un usuario y ingresen y ahí tienen disponible todos los procedimientos quirúrgicos que necesiten ver, con todas pues una descripción muy detallada y el paso a paso del procedimiento quirúrgico. Es una página bien chévere. Bueno, entonces los factores de riesgo para uno desarrollar colelitiasis, aparte pues de los que ya hablamos, que son los demográficos, los socioculturales, sabemos que es más frecuente pues en países desarrollados, en países industrializados, están las 4 Fs. Entonces esa mnemotecnia se la tienen que aprender. Los factores de riesgo y las 4 F son los 40, que son las mujeres de 40 años, female, sexo femenino, fat, que es la obesidad, pues que eso es otro factor de riesgo, y fertile, que son las mujeres pues en edad fértil. ¿Listo? Y el uso de anticonceptivos orales. Entonces esas son las 4 Fs de los factores de riesgo y pues los otros son los geográficos y la etnicidad. ¿Listo? Como ya les había dicho, hay poblaciones americanas nativas que tienen hasta el 70% de incidencia de cálculos y hay países en el sureste asiático que tienen 0 cálculos, o sea, gente que no sufre de colelitiasis. Listo. Entonces, entrando ya en temas muy importantes que ustedes sepan diferenciar qué es un cólico biliar de una colecistitis aguda, pues porque obviamente el manejo para ustedes como médico general va a cambiar. Ya les había dicho que el 80% de las colelitiasis permanecen asintomáticas. Nosotros hoy en día, pues los cirujanos de la nueva generación, por decirlo así, no operamos las colelitiasis asintomáticas, operamos únicamente las colelitiasis sintomáticas. Hace algunos años se operaban todas, pero pues en la medida en que la población ha ido envejeciendo, nos hemos dado cuenta que la probabilidad de que usted desarrolle síntomas a 20 años es muy baja. Entonces, si no le van a producir síntomas en los siguientes 20 años, pues no lo vamos a operar ni lo vamos a someter al riesgo de una complicación intraoperatoria, que puede llegar a ser hasta el 10%. ¿Listo?
1 a 4% de los pacientes pueden presentar complicaciones después del primer episodio de cólico. Es decir, que todos los pacientes que presentan alguna complicación asociada a la colecistitis han tenido síntomas previos de cólico biliar. Es supremamente exótico que usted debute con una colecistitis aguda, debute con una pancreatitis, debute con una coledocolitiasis o debute con una colangitis. Por lo general, la mayoría de estos pacientes ya han tenido síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que los síntomas se malinterpretan o no se estudian como una gastritis, como un síndrome de colon irritable, o como otra patología como reflujo. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes sepan definir qué es un cólico biliar y hagan una historia clínica muy detallada de cómo inician los síntomas y a qué se asocian, pues para realmente poderlo diferenciar de una gastritis o de un síndrome de colon irritable. Entonces, la mayoría de pacientes que les llegan a ustedes al servicio de urgencias, bien sea con pancreatitis o con colecistitis aguda o con coledocolitiasis, cuando ustedes los reinterrogan, son pacientes que ya venían con síntomas de tiempo atrás, pero o no les habían parado bolas o los habían tenido en manejo o en vigilancia bajo otro tipo de diagnóstico. ¿Por qué se produce un cólico biliar? Entonces, el cólico biliar se produce es porque el cálculo se impacta en el infundíbulo o en el cuello de la vesícula, y cuando la vesícula se contrae después de un periodo de ayuno, cuando uno come, la vesícula se contrae, esa presión que hace la pared de la vesícula sobre el cálculo genera dolor, es un dolor que generalmente es muy fuerte, y es cuando se produce el cólico biliar. Entonces, el cólico biliar es un dolor muy característico que se presenta en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, que se puede irradiar al dorso, que empeora con la ingesta de alimentos, que es de inicio súbito y que por lo general cede solito o para con la ingesta de alguna dosis única de analgesia. ¿Listo? Y se presenta obviamente intermitente con cada comida. Esto es un cólico biliar. Cuando el paciente le dice, no doctora, es que mire, yo siento que es que a mí me duele como la ingle izquierda y se me llena el abdomen de gas y me dan como náuseas, y de pronto le hicieron una ecografía y salieron coleritiasis, pues es muy probable que ese hallazgo de coleritiasis sea un hallazgo incidental y no se asocia al cuadro clínico de dolor del paciente. Y esto nos pasa muy frecuentemente. Los pacientes llegan por dolores abdominales de otro tipo, pero en su estudio les hacen o una ecografía de vías urinarias o una ecografía abdominal, y incidentalmente salen los cálculos y pues nos achacan entonces el dolor a los cirujanos como un cólico biliar. Pero el cólico biliar es muy característico, es así. Obviamente, como todo en medicina, 1 más 1 no es 2, pero por lo general es un dolor muy característico. Y es importante que ustedes sepan que el cólico biliar no se asocia a ningún tipo de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Ni taquicardia, ni leucocitosis, ni fiebre, ni signos de irritación peritoneal. Cuando el dolor se asocia a cualquiera de estos otros, pues eso ya no es un cólico biliar, sino es una colecistitis aguda. ¿Listo? El cólico biliar es lo mismo que la colelitiasis sintomática, para que ustedes no se vayan a confundir. Y lo otro muy importante, pues es que para solito o para con una dosis de analgesia. Entonces, cuando a ustedes les llega el paciente con un cólico biliar a urgencia, si ustedes no tienen a la mano un cirujano o están en un rural, pues ustedes ese paciente lo pueden manejar suspendiéndole la vía oral, hidratándolo, dándole manejo analgésico. Idealmente, niños, a veces, y lo vemos frecuentemente, dejan a los pacientes únicamente con buscapina. Acuérdense que la buscapina no es un buen analgésico, es un buen antiespasmódico, disminuye la contracción de la vesícula, disminuye la frecuencia del dolor, pero no le va a quitar el dolor al paciente. Entonces, lo ideal es poner la combinación de un AINES con un opioide débil, el que ustedes quieran, ¿listo?
acetaminofén con tramadol, acetaminofén con o diclofenaco con tramadol. Bueno, la combinación que ustedes quieran, pero no lo dejen solo con buscapina, pues porque el paciente no les va a mejorar el dolor. La buscapina lo único que hace es que disminuye la contractibilidad de la vesícula y le hace que el dolor sea o que el cólico sea menos frecuente, pero no le va a quitar la sensación del dolor al paciente. Entonces, eso es un cólico biliar y eso es una colelitiasis sintomática. Eso no necesita manejo quirúrgico de urgencias, usted lo puede manejar como médico generales en el servicio de urgencias en su rural y lo puede mandar con toda la tranquilidad a cirugía, a la consulta externa de cirugía para que el cirujano le programe su colecistectomía de forma ambulatoria. ¿Listo? Ustedes van a ver pues que en la clínica todas las colelitiasis sintomáticas las programamos, pues porque bueno, ya llegaron a urgencias, llegaron a un sitio donde hay un cirujano, donde la respuesta para cirugía es rápida, entonces los programamos. Pero esos pacientes son pacientes que se pueden programar con toda tranquilidad de forma ambulatoria. Es muy importante pues además darle la recomendación de mantener una dieta baja en grasa. Por el contrario, la colecistitis aguda, entonces ya es otro cuadro clínico diferente. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora, ustedes deben saber diferenciar qué es un cólico biliar, una colelitiasis sintomática y qué es una colecistitis aguda. La colecistitis aguda, pues, es el dolor que no mejora a pesar de del manejo con analgesia, que no mejora espontáneamente y que además se puede asociar a cualquier tipo de respuesta inflamatoria sistémica. Será fiebre, taquicardia y que al examen físico usted encuentra un signo de Murphy positivo. Alejandro, ¿cómo es el signo de Murphy? Descríbalo. Ya va, Doc. Pues el signo de morfina es que pues uno hace una presión suave y al levantar pues la mano, por así decirlo, el paciente va a referir dolor. No. Luis Felipe, ¿cómo es el signo de Murphy? Descríbalo así como lo dicen los libros de psicología. Pues básicamente es la punta atómico es la línea medio clavicular derecha y el espacio subcostal. Digo la línea subcostal, perdón. Y uno le dice al paciente que expire y hacemos pues palpación profunda en la parte subcostal. Y si él al inspirar, cuando yo le hice pues, la presión para la respiración, es porque hay un signo de Murphy positivo. Exactamente. Entonces es un dolor en la palpación profunda del hipocondrio derecho que obliga al paciente a parar la respiración. ¿Listo? Ese es el signo de Murphy positivo. Entonces usted en la colecistitis aguda va a encontrar defensa abdominal sobre el hipocondrio derecho y va a encontrar el signo de Murphy positivo. Para uno poder hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, debe uno cumplir con criterios tanto clínicos como imagenológicos. Si uno no tiene los criterios imagenológicos, pues uno no puede hacer el diagnóstico de colecistitis aguda. Uno el examen físico le puede dar una impresión diagnóstica al paciente de una colecistitis aguda, pero siempre esos hallazgos deben corroborarse mediante ecografía hepatobiliar. La ecografía sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de la colelitiasis y de la colecistitis. ¿Listo? Esto es diferente para coledocolitiasis, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante que ustedes sepan cuáles son los signos radiológicos o ecográficos de la colecistitis aguda, porque muchas veces a ustedes les entregan el reporte de la ecografía, pero el radiólogo no les da una conclusión o no les da un diagnóstico. Simplemente les entrega una descripción. Entonces, si ustedes no saben qué es normal y qué es anormal, pues se van a quedar sin saber si el paciente tiene una colecistitis o no. Entonces, los signos ecográficos es, obviamente, que haya un signo ecográfico de Murphy positivo, que es el mismo de la palpación, pero lo hacen con el transductor del ecógrafo. Listo. Lo otro es que vean en el signo de doble halo en la ecografía. El signo de doble halo es simplemente que la pared de la vesícula está tan gruesa que usted alcanza a ver la pared interna y la pared externa de la vesícula en la ecografía. Pueden encontrar líquido perivesicular,
las paredes tienen que tener un grosor de más de 4 milímetros, ojo, apréndase ese límite, más de 4 milímetros, y la vesícula distendida por sí sola pues no es un hallazgo de una colecistitis aguda, porque usted puede tener un periodo de ayuno muy largo y tener una vesícula supremamente distendida, pero cuando usted encuentra esa vesícula distendida asociado a cualquiera de los otros hallazgos, pues esos también son signos ecográficos de colecistitis aguda. Fíjense que tener un grosor de la pared mayor a 4 milímetros con un signo de Morphy positivo, solo esos dos signos radiológicos le dan a usted un valor predictivo positivo para el diagnóstico del 92 al 95%. Entonces, básicamente, usted podría describir solo esas dos cosas en la ecografía y con eso hacer el diagnóstico. ¿Listo? Lo otro que le describen a usted es la presencia de una sombra acústica posterior. Como el cálculo es de colesterol, el cálculo no se ve. Uno puede ver como sensación de cuerpos flotantes dentro de la vesícula que lo hacen pensar a uno que hay cálculos, pero la sombra acústica que deja el cálculo es lo que le hace a uno definir que sí existe el cálculo ahí en la vesícula. ¿Listo? Ellos generan una sombra y eso es lo que describen como colelitiasis. Listo. Existen entonces otros métodos diagnósticos que también son útiles para el diagnóstico de colecistitis, pero recuerden que uno siempre utiliza el gol estándar, o uno define un gol estándar, es como el medio diagnóstico más costo efectivo que permite identificar el mayor número de enfermos. ¿Listo? Entonces existen otros métodos diagnósticos que tienen sensibilidad y especificidad súper buenos, pero pues que no son costo efectivos, entonces por eso no son el gol estándar. Está la ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopia, que básicamente es un endoscopio que tiene un ecógrafo en la punta. Es un medio diagnóstico que es supremamente sensible, porque detecta los cálculos de todos los tipos de tamaño y además le puede detectar a usted incluso a veces otra cosa, cuando hay coledocolitiasis, lesiones de la vía biliar, tumores de la vía biliar, y le detecta a usted los cálculos de todos los tamaños. Pero primero que todo, pues es un procedimiento que es invasivo porque implica que usted le tiene que hacer una endoscopia al paciente. Segundo, necesita un equipo especial que no existe sino en los centros de alta complejidad. Y tercero, necesita que haya un gastroenterólogo que esté realmente entrenado en ecoendoscopia. No todos los gastroenterólogos están entrenados en ecoendoscopia, eso necesita un estudio especial o un estudio adicional que es un diplomado que dura más o menos un año o año y medio, entonces no todos los gastroenterólogos están entrenados en eso y por eso pues no es un método diagnóstico fácilmente asequible. La resonancia magnética es un excelente método diagnóstico, tiene una sensibilidad y una especificidad súper altas, tiene solo una limitación y es que pues no se puede utilizar en pacientes que tengan materiales de osteosíntesis, prótesis, cardiodesfibriladores, marcapasos, válvulas intracraneales, no se puede utilizar. Y lo otro pues es que no hay resonadores tampoco en todas partes, ¿cierto? Los resonadores usualmente también están en los centros de alta complejidad. Y es un método diagnóstico pues muchísimo más caro que la ecografía. Mientras una ecografía vale 50,000 pesos, pues una resonancia magnética puede valer entre 300 y 400,000 pesos. Entonces tampoco pues es algo que utilicemos frecuentemente para el diagnóstico de colecistitis aguda. Y la tomografía abdominal, digamos que la tomografía para el caso de la colecistitis es de los pocos casos en los que la tomografía no es útil en una patología quirúrgica del abdomen, porque tiene una sensibilidad y una especificidad que están por debajo del 90%. Entonces, usualmente no utilizamos tomografía para el diagnóstico de colecistitis aguda. Ahí en las imágenes que les estoy mostrando, en la primera imagen, en la A y en la B, ustedes ven los signos de colecistitis aguda, ¿cierto? Fíjense que la pared de la vesícula se ve súper brillante y súper blanquita, a diferencia de las dos imágenes de la C y la D, donde se ve una vesícula llena de cálculos, que son los punticos negritos, pero la vesícula no se ve blanquita ni brillante, porque en las dos de abajo pues la vesícula no está inflamada, mientras que en la de arriba
se ve la vesícula súper inflamada. Y en las dos últimas fotos, esa es una foto, las de más abajo, la A y la B, son una foto de una tomografía. En la del lado izquierdo se ve una vesícula completamente sana, sin cálculos en su interior, y en la de la derecha, que es la B, fíjense cómo se ve el engrosamiento de las paredes de la vesícula, también como un halo blanco de la vesícula. Entonces acostúmbrense, y ahorita que estén en la rotación de cirugía, a tratar de revisar las imágenes para que ustedes empiecen a familiarizar con cómo se ven las imágenes, no se queden solo con el reporte, sino que entren y revisen las imágenes para que empiecen a identificar cómo se ven las diferentes patologías en la tomografía. Como les decía, entonces el diagnóstico de colecistitis tiene que ser basado en los hallazgos clínicos, que ya los hablamos, el signo de Murphy, la defensa abdominal en el hipocondrio derecho, los signos inflamatorios sistémicos, bien sea leucocitosis, fiebre o cualquier otro signo de respuesta inflamatoria sistémica, y los hallazgos ecográficos. Por no poder hacer el diagnóstico, tienen que tener esos tres criterios, ¿listo? Y la colecistitis se va a clasificar y la van a empezar a clasificar a ustedes ahora cada que pongan el diagnóstico en tres tipos. La tipo 1, que es la colecistitis aguda, que no tiene ningún tipo de respuesta inflamatoria sistémica, ni leucocitosis, ni alteración de ningún paraclínico. Simplemente es el paciente que llega con dolor en el hipocondrio derecho, ustedes le encuentran defensa abdominal, le encuentran el signo de Murphy positivo, le hacen la ecografía que les reporta la pared mayor de 4 milímetros con líquido, bueno, todo el cuento, pero los exámenes están completamente normales. Esos pacientes con colecistitis tipo 1 se hospitalizan y se llevan a colecistectomía temprana, ¿cierto? O sea, los pacientes lo único que hay que hacerles es manejarles el dolor, no necesitan antibiótico y hay que programarles una colecistectomía temprana. ¿Cómo se define una colecistectomía temprana? La colecistectomía que se realiza en las primeras 48 horas posteriores al egreso. ¿Listo? Entonces, los pacientes tipo 1, de una para cirugía. La colecistitis tipo 2. Entonces, la colecistitis tipo 2 es exactamente igual a la otra, ¿cierto? Dolor en el hipocondrio derecho, signo de Murphy, defensa abdominal voluntaria, pero a diferencia de la tipo 1, este paciente tiene leucos mayores a 18.000. ¿Listo? Y los síntomas por lo general llevan más de 72 horas. Entonces, este paciente, a diferencia del anterior, sí amerita manejo antibiótico. ¿Listo? Entonces lo van a hospitalizar, le empiezan el manejo sintomático, le empiezan el manejo antibiótico y son pacientes que también requieren colecistectomía temprana. Es decir, dentro de las primeras Yo tengo una pregunta. Digamos, si yo tengo un paciente que no tiene una leucocitosis por encima de 18, pero tiene, digamos, 16, o IPCR y todo, ¿también la clasifico como tipo 1? Sí, o sea, hay que ser súper estrictos con esta clasificación. ¿Listo? Ok, Y lo importante de esto es llevar los pacientes a una colecistectomía temprana, que son 48 horas, en las siguientes 48 horas posteriores al ingreso a urgencias. ¿Listo? Entonces, ese tipo 2, ustedes van a iniciar el manejo antibiótico, ya más adelante les voy a hablar de los antibióticos. Y la colecistitis tipo 3 es una colecistitis grave o severa, y es aquella que se asocia pues a cualquier tipo de disfunción orgánica, bien sea shock, alteración neurológica, requerimiento de soporte vasopresor, deterioro respiratorio, falla renal, cualquiera de esos. Entonces estos pacientes pues son pacientes que están tan descompensados y tan sépticos que usted no los puede llevar inmediatamente a cirugía, porque obviamente si usted lleva un paciente con un shock séptico que no ha compensado a cirugía, pues solo con la inducción de anestesia el paciente se le puede morir. Entonces, pues, estos pacientes son pacientes que ameritan manejo en la unidad de cuidado intensivo, se les debe iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿listo? Se les debe tratar de compensar lo que más pueda su disfunción orgánica, pero es muy importante que ustedes sepan que a estos pacientes se les debe drenar la vesícula. Si no se les drena la vesícula,
pues es muy difícil controlar el foco infeccioso y es muy difícil que ustedes logren compensar el paciente. ¿Cómo se drena la vesícula? Se hace una colecistostomía percutánea, ¿cierto? Que es decirle al radiólogo que mediante ecografía ponga un catéter en la vesícula y drene la vesícula. Bueno, el principio de cirugía, no solo para la patología biliar, sino para todas las patologías intraabdominales quirúrgicas, es que usted tiene que drenar el foco de infección para poder resolver el problema. Si uno no drena el foco, si uno no controla el foco intraabdominal, pues no va a resolver el problema. Entonces estos pacientes los manda a la UCI, les inicia todo su manejo en la UCI, les inicia el antibiótico de amplio espectro, le pide al radiólogo que le haga la colecistostomía percutánea, le drena la vesícula y cuando el paciente esté en condiciones para ser llevado a cirugía, lo lleva a la colecistectomía definitiva. ¿Listo? Eso quiere decir que la colecistostomía percutánea en estos pacientes pues es como una terapia puente, ¿listo? Es como un tratamiento puente al manejo definitivo que es la colecistectomía. ¿Hasta ahí alguna pregunta con la clasificación? Entonces de ahora en adelante, todas las colecistitis agudas que vean las van a clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Listo? En cuanto al manejo antibiótico, pues el manejo antibiótico debe ir encaminado a cubrir los gérmenes más frecuentes de la vía biliar, ¿cierto? Los gérmenes más frecuentes de la vía biliar son los gram positivos y los gram negativos. Dentro de los gram positivos, ¿cuáles están? Pues la E. coli, que es la más común, y la Klebsiella, que es la segunda más común. Los gram positivos son mucho menos frecuentes, pero dentro de los que uno puede encontrar, pues son el enterococo y el estreptococo. Entonces, todo el manejo antibiótico que usted vaya a emplear, pues debe ir encaminado a cubrir los gram positivos y gram negativos. El manejo antibiótico puede variar de acuerdo a las guías institucionales, ¿cierto? De acuerdo a cada clínica de cada institución, cada clínica puede tener un manejo diferente para la colecistitis aguda. Lo importante es que usted esté cubriendo todos estos organismos. Microorganismos. Este es un cuadrito que es sacado de las guías de la ITSA, ¿cierto? Y que adoptaron pues las guías de Tokio, que habla de clasificar los pacientes, pues igual que como lo habíamos dicho ahorita, la colangitis y la colecistitis en 3 tipos y de acuerdo a eso dar el manejo antibiótico. Entonces, hay 3 tipos de terapias, ¿cierto? Que son las que son basadas en penicilina, las que son basadas en piperacilina y pueden ser las de bajo espectro o las de amplio espectro de acuerdo a la gravedad de la colecistitis y de la colangitis. Fíjense ustedes que en este cuadrito, como esto es hecho por los americanos, cuando ustedes leen ahí terapia basada en penicilina, ellos dicen ahí que la ampicilina sulbactam no se recomienda. Entonces, estas guías de la ITSA no recomiendan el uso de la ampicilina sulbactam. Si ustedes ven por debajo de la raya donde dice tabla 3, el segundo ítem, el ítem B, dice la ampicilina sulbactam tiene poca actividad en contra de la E. coli y ha sido removida de las guías de práctica clínica de Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque los gringos tienen una resistencia supremamente alta a la ampicilina sulbactam, entonces ellos tienen que casi que prohibido utilizar la ampicilina sulbactam. Nosotros en nuestra población, afortunadamente, no tenemos todavía una resistencia muy alta a ampicilina sulbactam, entonces por eso que, a diferencia de los americanos, la ampicilina sulbactam sigue siendo el manejo antibiótico de elección para nosotros. En cuanto a las cefalosporinas, usted puede utilizar cualquier tipo de cefalosporina, pero acuérdense que las cefalosporinas tienen muy buen cubrimiento de gram positivos y gram negativos, pero no tienen muy buen cubrimiento para anaerobios. Entonces, por eso ellos recomiendan que si usted va a utilizar cualquier tipo de cefalosporina, siempre le adicione metronidazol, ¿vale? Eso digamos que para la tipo 1, para los grados leves, ¿cierto? No en colecistitis, sino en colangitis, que ya vamos a ver más adelante. Acuérdense que la colecistitis tipo 1 no necesita antibiótico, pero si lo van a usar para la tipo 2, entonces pueden utilizar cualquier cefalosporina, pero adicionarle metronidazol.
Nosotros tenemos un problema en el país con las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, y es que son inductoras de BLE. Entonces, como son inductoras de gérmenes BLE, por lo general están restringidas y solas las pueden formular los comités de infecciones de las clínicas y de los hospitales. Entonces, es por eso que no la tenemos como el primer armamento para las colecistitis y las colangitis no graves. ¿Listo? Los gringos además tienen facilidad de otros tipos de antibióticos que nosotros no tenemos. El ertapenem, por ejemplo, para nosotros es no pos, ¿cierto? Nosotros tenemos también restringido el uso de las quinolonas porque tenemos una resistencia muy alta a las quinolonas. Entonces, tratamos de no utilizar la ciprofloxacina, y las otras quinolonas pues son también no pos, ¿cierto? Las levofloxacinas no pos. Eso en cuanto a las que son leves. Y en cuanto a las que son severas, esto funciona igual para colecistitis y colangitis. Entonces ese cuadrito, ténganlo por ahí, tómenle una foto, guárdenlo en el celular, porque eso les va a dar la guía para el manejo no solo de la patología biliar, sino de todas las patologías intraabdominales. Y cuando usted tiene ya un paciente con compromiso grave o severo, pues entonces hay que iniciar antibióticos de amplio espectro. ¿Listo? ¿Cuál recomiendan ellos ahí? Fíjense, la piperacilina tazobactam, ¿listo? Que también es la misma que utilizamos nosotros. Si el paciente es alérgico a las penicilinas o si no hay disponibilidad de las penicilinas, pues de la piperacilina, pues entonces lo mismo, pueden utilizar cefalosporinas de cuarta generación, pero siempre asociadas a metronidazol. Y la otra opción que tenemos es el meropenem. ¿Listo? Nosotros también podemos utilizar meropenem en las colangitis y en las colecistitis tipo 3. ¿Hasta ahí alguna duda? Listo. Eso era en cuanto a la colecistitis, que es lo fácil. Ahora viene la parte difícil, que es la coledocolitiasis y cómo vamos a clasificar la colitiasis. Una pregunta. En la colecistitis grado 2 se hablaba de que el ertapenem no se usa ni la quinolona tampoco, pero sí decía que el pictazo, pero si digamos es alérgico a la penicilina en esos casos. ¿Meropenem? Para la tipo 2, usualmente utilizamos ampicilina sulbactam. Si el paciente es alérgico a la penicilina sulbactam, podemos utilizar clindamicina, pero siempre lo asociamos al metronidazol. ¿Listo? Eso no está ahí dentro de las recomendaciones, pero es una de las opciones que tenemos. O lo otro es usar cualquier cefalosporina, pero siempre asociado a metronidazol. Y la colecistitis tipo 1 no necesita antibiótico, ¿no? Muchas gracias. Listo. Entonces, la parte complicada y lo que más se le dificulta a ustedes es entender cuándo hay que estudiarle la vía biliar a los pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Entonces, acuérdense que los pacientes que tienen colecistitis, a todos se les debe hacer un perfil hepático, ¿cierto? Si el perfil hepático está completamente normal, pues son pacientes que se llevan de una vez a cirugía, como lo habíamos dicho. Si es tipo 1 y tipo 2, 48 horas posteriores al ingreso. El problema es cuando estos pacientes que llegan con cólico biliar o con colecistitis aguda tienen alguna alteración del perfil hepático, porque ahí entonces es cuando tenemos que empezar a estudiar si es que existe algún riesgo de coledocolitiasis. Entonces, el riesgo de coledocolitiasis está basado básicamente ¿en qué? En dos criterios. Uno, que usted tenga la colelitiasis sintomática, es decir, el paciente que llegó con cólico biliar o el paciente al que le encontró colecistitis aguda y que tiene un perfil hepático alterado, ¿cierto? Siempre pacientes con colelitiasis sintomática, colecistitis aguda con perfil hepático alterado, hay un riesgo de coledocolitiasis. Y lo otro que les decía a los muchachos, yo por ejemplo que estaban en urgencias conmigo estos días, es la pancreatitis aguda de origen biliar. Cuando usted tiene un paciente con una pancreatitis aguda y colelitiasis o colecistitis aguda, solo el hecho de tener pancreatitis aguda le da a usted un riesgo intermedio para coledocolitiasis, independientemente a que el perfil hepático esté completamente normal. ¿Sí entienden eso? Sí, señora. Listo, Sí, entonces la coledocolitiasis, lo mismo que les decía,
por lo general no debuta con coledocolitiasis. Por lo general estos pacientes son pacientes que ya habían tenido algún tipo de sintomatología previa. Y se presenta alrededor del 3 al 10% de los pacientes con coledocolitiasis. Los cálculos pueden ser, ojo a esto porque esto les encanta preguntarlo a mis compañeros, cuando es una coledocolitiasis primaria y cuando es una residual o recidivante, entonces para que cuando les pregunten ya lo tengan claro. Los cálculos del colédoco pueden ser primarios, ¿cierto? Que son los que se forman dentro del colédoco. Usualmente los primarios ocurren en pacientes que obviamente ya están colecistectomizados, ¿cierto? Y los secundarios son los cálculos que viajan o que salen de la vesícula y que tapan la vía biliar, que tapan el colédoco. Y a su vez pueden ser residuales, que son los cálculos o la coledocolitiasis que ocurre los primeros 2 años posteriores a cirugía, a la colecistectomía, o recidivantes, que son aquellos que ocurren luego de 2 años de la colecistectomía. ¿Listo? Entonces no me vayan a hacer quedar mal, esto siempre se los preguntan. Entonces para que lo tengan ahí clarito. Listo, entonces las pruebas bioquímicas o el perfil hepático pues juegan un papel muy importante en el diagnóstico de la coledocolitiasis, pues porque el hecho de que ellas estén alteradas nos representan que hay un riesgo de que haya un cálculo en la vía biliar. Fíjense que la diapositiva dice que el valor predictivo negativo de las pruebas bioquímicas normales es mayor al 97%, es decir, cuando usted tiene un perfil hepático completamente normal, usted tiene la seguridad del 97% de que esa vía biliar no tiene nada. Y por eso esos pacientes con pruebas completamente normales pues se llevan de una vez a colecistectomía. Pero cuando usted tiene cualquier alteración del perfil hepático y hay alguna normalidad de él, pues usted tiene hasta riesgo de alrededor del 15% de tener una coledocolitiasis. Existen pruebas que son más sensibles que otras. La bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa son más sensibles para obstrucción de la vía biliar que el resto. Y le pueden aumentar a usted el valor predictivo positivo de un 25 a 50%. O sea que si usted tiene una alteración en cualquiera de estas tres, pues eso le obliga a usted a estudiarle la vía biliar al paciente. Yo les explicaba también a los que estaban conmigo en estos días en urgencias que la alteración de estas pruebas es directamente proporcional al tiempo de obstrucción de la vía biliar y al grado de obstrucción. Es decir, entre más tiempo haya estado la vía biliar tapada y más tapada esté, más elevadas van a encontrar las bilirrubinas y pues el resto de pruebas de función hepática. ¿Listo? Una bilirrubina mayor a 4 tiene una especificidad hasta del 75%. O sea, cuando ustedes tengan una bilirrubina total mayor a 4 es porque esa vía biliar está súper tapada. Y eso es muy indicativo de que usted tiene que estudiarle la vía biliar. En cuanto al diagnóstico de imágenes, a diferencia de lo que ya habíamos hablado de colecistitis, pues para la coledocolitiasis las imágenes cambian un poco y esto también tienen que aprenderlo a diferenciar. Entonces, fíjense que para uno diagnosticar una coledocolitiasis, la ecografía hepatobiliar no es un examen diagnóstico muy adecuado, ¿cierto? Porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy bajitas. Tiene un valor predictivo positivo muy bueno, pues porque obviamente si el radiólogo le dice a usted que la vía biliar está completamente normal y el paciente no tiene ninguna alteración del perfil hepático, pues eso le da un valor predictivo positivo muy bueno. Entonces la ecografía hepatobiliar no es muy útil para el diagnóstico de coledocolitiasis, a menos pues de que la coledocolitiasis sea muy evidente y el radiólogo le diga a usted en la ecografía que evidentemente pues el paciente tiene un cálculo en la vía biliar. La tomografía de abdomen, fíjense que tampoco es muy buena para el diagnóstico de coledocolitiasis, entonces ya saben que el TAC en patología biliar no es muy útil, ¿listo? Usualmente si ustedes ven que alguien ha pedido un TAC en una patología biliar, por lo general es para hacer un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Porque se sospecha que puede hacer una neoplasia de la vesícula, un compromiso metastásico, pero no como diagnóstico para colelitiasis, colecistitis ni coledocolitiasis.
La resonancia magnética, entonces, es un excelente método diagnóstico para estudiar la vía biliar porque tiene una sensibilidad y una especificidad que están por encima del 90%. Es el método diagnóstico de elección de nosotros en la clínica. ¿Por qué? Pues porque tenemos resonador ahí a la mano y pues para nosotros es muy fácil hacer la resonancia. Entonces es el método de elección para estudiar la vía biliar de los pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Tiene la misma desventaja que les hablé ahorita, y es que no detecta cálculos menores a 6 milímetros. Y tiene la otra desventaja, y es que no se puede hacer en esos pacientes con marcapasos, material de osteosíntesis, prótesis. Bueno, todo eso es una contraindicación para las resonancias. Los pacientes claustrofóbicos también, entonces es un lío. Existen otros métodos para hacer diagnóstico o estudio de la vía biliar. Está la CIO, que es colangiografía intraoperatoria. Es un excelente método de diagnóstico porque tiene una sensibilidad y especificidad altísima. Pero ¿qué es la colangiografía intraoperatoria? Es, una vez uno entra a cirugía para hacer la colecistectomía, uno canula el conducto cístico. Antes de terminar la colecistectomía, uno canula el conducto cístico. Inyecta un medio de contraste a través del conducto cístico para pintar todo el árbol biliar. ¿Listo? Y evaluar si hay cálculos en la vía biliar o no. Si la colangiografía intraoperatoria les muestra a usted que hay cálculos en la vía biliar, pues esa cirugía ya cambió y ya no va a ser solamente una colecistectomía, sino que usted va a tener que hacer una exploración de la vía biliar para sacar los cálculos. Y si le sale negativo, o sea, si usted no ve ningún cálculo ahí, entonces pues simplemente termina la colecistectomía. Entonces es un método diagnóstico muy bueno, pero es muy engorroso porque eso implica que usted intraoperatoriamente tiene que pedir una sondita anelato o un catéter central para canular el cístico. Tiene que llamar al técnico de radiología para que le tome o una imagen con el intensificador de imágenes que usan los ortopedistas, pues si está en un sitio donde tiene intensificador de imágenes, o una radiografía de abdomen simple. Tiene que esperar que el radiólogo le muestre la imagen o le revele la radiografía. Y una vez tenga la imagen en sus manos, pues ahí sí toma la decisión de si hay que hacer la exploración de la vía biliar o no. Entonces, esto hace pues que los tiempos quirúrgicos se prolonguen bastante. Entonces, pues no es lo que utilizamos frecuentemente, pero sí es lo que utilizan en los sitios donde no hay ni colangiorresonancia, ni CEPRE, ni ecoendoscopia. Entonces, si usted, por ejemplo, es el cirujano general en Tuluá y no tiene cómo remitir al paciente para que le hagan una resonancia, pues lo que le toca hacer a usted y lo correcto es hacer la colangiografía intraoperatoria. De hecho, cuando a nosotros nos entrenamos como residentes, nosotros hablo al doctor Bejarano, el doctor Trujillo y yo, que somos compañeros de residencia. Nosotros hicimos la residencia en Bogotá, en el Hospital Simón Bolívar, que es un hospital público, donde no teníamos disponibilidad de colangiorresonancia ni de CEPRE. Entonces lo que teníamos que hacer con todos esos pacientes a los que les sospechábamos o que tenían alguna probabilidad de coledocolitiasis, pues era hacerle una colangiografía intraoperatoria. Y si por el contrario no está en Tuluá ni en el Simón Bolívar en Bogotá, sino que está en la Clínica Mayo o en el John Hopkins, pues muy seguramente tendrá a la mano un ecografista, un gastroenterólogo que le haga una ecoendoscopia. Y es una maravilla, pues porque mientras usted le hace la endoscopia para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis o el ecoendoscopio para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis, pues ahí mismo, con la misma anestesia del mismo gastroenterólogo, si la ecoendoscopia le muestra coledocolitiasis, le hace una CEPRE. ¿Listo? Vuelvo y le repito, la ecoendoscopia no está disponible en todas partes, no todos los gastroenterólogos saben hacerla. Aquí en Cali solo hay en Imbanaco y en Fundación Valle de Lili, solo ellos dos tienen el equipo. Pero pues es, digamos que el método diagnóstico que más sensibilidad y especificidad tiene, y digamos que no es tan engorroso como la colangiografía intraoperatoria. Y como les había dicho, detecta todos los tipos de cálculos. ¿Listo? Y para que ustedes se sorprendan, pues la CEPRE o la colangiografía retrógrada endoscópica sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de coledocolitiasis. ¿Qué pasa?
que es un método diagnóstico que es invasivo, ¿cierto? Y que tiene riesgo de complicaciones como la pancreatitis, como la infección, la hemorragia y la perforación. Entonces, hoy en día casi nos limitamos pues a usarla únicamente como método terapéutico, ya cuando tenemos el diagnóstico de coledocolitiasis y no como método diagnóstico, ¿listo? Está casi que reservado como terapéutico y no diagnóstico, pero existen pues ocasiones en que nos toca utilizarlo también como método diagnóstico. Por ejemplo, esos pacientes con criterio intermedio de coledocolitiasis, pero que es portador de marcapasos, que no se puede meter al resonador y que usted no tiene, pues no quiere tener un tiempo prolongado quirúrgico con ello porque es cardiópata o cualquier cosa, pues ese paciente sí o sí toca hacerle una CEPRE diagnóstica. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que todos estos métodos diagnósticos son métodos diagnósticos para estudiar la vía biliar. No quiero que se queden con la idea que la única forma de estudiar la vía biliar es la colangioresonancia. Existen todas estas formas de estudiar la vía biliar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les decía, que nosotros en la clínica tenemos a la mano la colangioresonancia, entonces por eso es el método diagnóstico de elección que utilizamos nosotros para el estudio de la vía biliar. Pero quiero que sepan y que les quede claro que no es la única forma de estudiar la vía biliar. ¿Listo? Todo el resto de métodos diagnósticos son métodos diagnósticos alternativos que tenemos. Y que pues seguramente el método diagnóstico que utilicemos va a cambiar de acuerdo al sitio donde estemos. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico o confirmar la coledocolitiasis antes de llevar al paciente a la CEPRE? Pues porque por lo que les decía, porque la CEPRE es un procedimiento que es invasivo, que tiene riesgo de complicaciones, que puede tener un alta número de casos que son CEPRES innecesarias y es lo que queremos evitar y pues que tiene una mortalidad que aunque es bajita, pues como todo procedimiento invasivo tiene riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la coledocolitiasis? La vamos a clasificar en baja, que es menos del 10% de tener coledocolitiasis, intermedia, que es del 10 al 50, y alta, que es mayor al 50%. Yo digo que la probabilidad baja no existe, esto es lo que nos dicen las guías de Tokio, pero para mí la probabilidad baja no existe porque la probabilidad baja es el paciente que tiene el perfil hepático completamente normal y que la ecografía le reporta una vía biliar normal. Entonces esos pacientes, pues obviamente usted no les va a hacer ningún estudio de la vía biliar, sino que los va a llevar de una vez a una colecistectomía. El problema es cuando tenemos alguna alteración del perfil hepático, como ya lo habíamos dicho. Entonces uno tiene criterios altos, intermedios y bajos, ¿cierto? Los criterios altos son aquellos criterios que casi que le hacen el diagnóstico de coledocolitiasis. ¿Cuáles son este cuadrito también? Guárdenlo, ténganlo ahí en el celular, tómenle foto porque esto es el día a día de nosotros. Entonces, una probabilidad alta para coledocolitiasis, es decir, que usted tiene más del 50% de riesgo de tener coledocolitiasis, es cuando el radiólogo en la ecografía le reporta a usted que el paciente tiene coledocolitiasis y además de eso el paciente tiene unas bilirrubinas mayores a 4 o llegó con clínica de colangitis. Si el paciente tiene cualquiera de esas, pues usted no necesita estudiarle la vía biliar al paciente, ya usted está haciendo el diagnóstico, entonces lo que hay que hacerle es de una vez la CEPRE. ¿Listo? La CEPRE, ¿qué consiste? Bueno, ahorita les explico eso para no trancarnos. Entonces, la probabilidad alta, que es cualquiera de esos, pues son pacientes que van de una vez para CEPRE. La probabilidad intermedia, como les decía, entonces es cualquier anormalidad diferente a las ya mencionadas arriba, que usted tenga las transaminasas elevadas, que las bilirrubinas estén entre 1.8 y 4, ¿cierto? Que a pesar de que usted tiene unas bilirrubinas de 10, el radiólogo le dice que la vía biliar está normal, o que tenga una pancreatitis solita sin ninguna alteración del perfil hepático. Cualquiera de esos es una probabilidad intermedia para coledocolitiasis y la probabilidad intermedia para coledocolitiasis lo obliga a usted a estudiarle la vía biliar. ¿Cómo se la va a estudiar?
Si está en DESA con una colangioresonancia, si está en el John Hopkins con una ecoendoscopia, si está en el Simón Bolívar o en Tuluá con una colangiografía intraoperatoria. ¿Listo? Y lo que les decía, el riesgo pues bajo para mí no existe porque es el paciente que no tiene ninguna alteración del perfil hepático. ¿Hasta ahí todo claro? Esto entonces es lo que ustedes deben entender, que es un riesgo bajo, el paciente no necesita estudio de la vía biliar, va de una vez para colecistectomía laparoscópica, un riesgo intermedio, ¿listo? Si está en un sitio de alta complejidad, pues fíjense ahí, le hace una ultrasonografía endoscópica, una colangioresonancia. Si la ecoendoscopio y la colangioresonancia le confirma la sospecha de coledocolitiasis, pues hay que llevar al paciente a una CEPRE. Si no está en ningún sitio que tenga ni ecoendoscopia ni colangioresonancia, pues le hace una colangiografía intraoperatoria, ¿cierto? Si la colangiografía intraoperatoria no le muestra ningún cálculo, pues le termina la colecistectomía, y si le muestra algún cálculo, pues esa cirugía se le alargó, se le complicó porque ya no va a ser solo colecistectomía, sino que tiene que hacer la exploración de la vía biliar. O la otra opción es que si usted no quiere hacer la exploración de la vía biliar y tiene a la mano un gastroenterólogo que haga CEPRE, usted puede terminar la colecistectomía y posoperatorio programarlo para la CEPRE. Es otra opción. ¿Listo? Entonces, este es el cuadrito que resume todo lo que deben saber de coledocolitiasis. En cuanto a la colangitis, entonces, pues la colangitis es la infección severa de la... ¿Sí? Ay, disculpa, espera, es que me quedó una dudita cuando el radiólogo dice que no hay una ecografía, que no hay como que la vida biliar está normal, o sea, se descarta ya lo que usted decía, los valores negativos. Entonces, si el radiólogo le dice que la vía biliar está normal, ¿cierto? Normal es que miden menos de 5 milímetros. Si la vía biliar está normal y usted no tiene ninguna otra alteración del perfil hepático, pues ese paciente no hay que estudiarle más la vía biliar. Pero si usted tiene la vía biliar normal por ecografía, pero tiene cualquier otra alteración del perfil hepático, ¿cierto? Ese paciente hay que estudiarle la vía biliar. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces la colangitis pues es una infección grave ascendente de la vía biliar que se caracteriza por la tríada de Charcot, que es fiebre, ictericia y dolor. Ahí les puse grandísimo. Fíjense que la tríada de Charcot solo se presentan los 3 positivos en el 26% de los pacientes. Entonces no quiere decir que porque usted no lo encontró con fiebre no tenga una colangitis. ¿Listo? El paciente puede llegar sin fiebre, pero puede llegar con 30.000 leucos, con ictericia y dolor, y un perfil hepático completamente obstructivo, y pues eso es una colangitis, así el paciente no tenga fiebre. Entonces es importante que sepan que la tríada se presentan los 3 signos clínicos únicamente en el 26% de los pacientes. Y la penta de Reynolds pues es cuando la colangitis se asocia a hipotensión y alteración del estado de conciencia. Acuérdense que la colangitis es una urgencia, es de las pocas urgencias que tienen los gastroenterólogos, junto con los sangrados de origen varicial. Entonces la colangitis es una urgencia y hay que drenarla urgentemente. Al igual que la colecistitis, los diagnósticos usted los debe hacer con los hallazgos clínicos, es decir, la tríada de Charcot, la penta de Reynolds, con lo que encuentre el examen físico, ¿listo? Y con lo que encuentre en la ecografía. Y la divide a su vez también en 3, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Entonces de ahora en adelante, cada que vean una colangitis también la tienen que clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, bueno, esta clasificación ¿para qué le sirve? Para que usted sepa cuánto tiempo puede esperar para que le hagan la CEPRE, ¿listo? Entonces la tipo 1 es un paciente con una colangitis leve, ¿listo? Todos estos pacientes con colangitis sí necesitan antibiótico desde el principio porque la colangitis es una infección grave, con una evolución rápida, ¿listo? Entonces, la tipo 1 simplemente le da a usted un tiempo de aproximadamente 72 horas para hacer la CEPRE, ¿cierto?
La tipo 2, entonces es el paciente que viene con más de 12.000 leucos, que al examen físico usted lo encontró febril y que tiene pues una bilirrubina mayor a 5. Acuérdense que no siempre se presenta la fiebre, usted puede tener la ictericia, el dolor y la leucocitosis, y en ausencia de fiebre igual eso sigue siendo una colangitis. Entonces la colangitis tipo 2 también amerita inicio antibiótico temprano y a diferencia de la tipo 1 usted tiene máximo 24 horas para hacer esa CEPRI, ¿listo? Y drenar la vía biliar. Y la tipo 3 es el paciente que tiene algún tipo de disfunción orgánica. Esto es una urgencia vital, entonces la tipo 3 tiene que hacerse inmediatamente porque si usted no drena la vía biliar, pues el paciente se le va a morir. ¿Listo? Quiero que tengan muy claro que obviamente en la clínica el primer paso es la CEPRE, pues porque nosotros tenemos también la CEPRE a la mano y tenemos gastroenterólogo 24/7. Pero si usted está en un sitio donde no tiene una CEPRE y no hay un gastroenterólogo que le haga CEPRE, esto es una urgencia quirúrgica. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues tiene que meter al paciente a cirugía, abrirle la vía biliar, drenarle la colangitis, si puede sacarle los cálculos y dejarle la vía biliar drenada mediante un tubo de Kerr o mediante un tubo en T. Entonces les voy a dejar esa tarea, van a leer que es un tubo en T o un tubo de Kerr. Esto también a mis compañeros les encanta preguntárselos. Entonces anoten la tarea y lo buscan rápidamente que es un tubo en T o un tubo de Kerr. Entonces no se queden con la idea que la colangitis se trata mediante CEPRE únicamente. ¿Listo? No, la colangitis se trata mediante drenaje de la vía biliar. De esa tenemos pues la CEPRE a la mano, pero hay sitios donde no hay CEPRE a la mano. Lo mismo, nosotros como residentes nos toca operar las colangitis y llevarlos a una exploración de la vía biliar y dejarle la vía biliar drenada con un tubo en T o con un tubo de Kerr. Kerr es K-H-E-R. Listo, las complicaciones de la colecistitis aguda, pues son la más frecuente es que la vesícula se inflame tanto que se perfore, listo, que haya una peritonitis biliar porque pues obviamente se perfora la vesícula y se riega toda la bilis, que haya una pancreatitis, que haya un síndrome de Mirizzi que ya vamos a ver qué es, y que haya una fístula colecistoentérica. La fístula colecistoentérica por lo general es una complicación tardía de la colecistitis, o sea, ocurre mucho tiempo después y es cuando hay una inflamación crónica de la vesícula se pega usualmente, pues puede ser al duodeno, al estómago o al colon, más frecuentemente se pega al duodeno, pues porque es lo que tiene más cercano, y se inflama de tal manera que se crea una comunicación entre la vesícula y el duodeno, que sería una fístula colecistoduodenal, o entre la vesícula y el estómago, que sería una fístula colecistogástrica, o entre la vesícula y el colon, que sería una vesícula colecistocolónica. Entonces eso es inflamación tan severa, pues que esa inflamación hace que haya una comunicación entre la vesícula biliar y el tracto gastrointestinal. La principal complicación de la fístula colecistoentérica es que haya un hilio biliar. Entonces el hilio biliar, ojo, esto también se los preguntan un montón, entonces anoten ahí. El hilio biliar es ¿qué? Es cuando hay una fístula, obviamente cuando la pared de la vesícula se pega al intestino, los cálculos pueden salir a través de esa comunicación y usualmente ese cálculo se impacta en algún sitio del tracto gastrointestinal. Es más frecuente que se impacte o en el ángulo de Treitz o en la válvula ileocecal porque son los sitios más estrechos del tracto gastrointestinal y producen una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué es el hilio biliar? Es una obstrucción intestinal por un cálculo que salió de la vesícula a través de una fístula colecistoentérica. ¿Listo? Este tema es, yo creo que el más pesado y el más largo, pero pues como es el que más frecuentemente ven, se lo van a aprender rápidamente, pero tienen que estarlo repasando. ¿Listo? Entonces, cuando tengan pacientes, por ejemplo, con coledocolitiasis de probabilidad intermedia, con colecistitis, lo primero, hagan siempre el ejercicio, miremos el perfil hepático. ¿Tiene alguna probabilidad de coledocolitiasis? ¿Le vamos a hacer algún estudio de la vía biliar o lo vamos a programar? Y que se les vuelva como rutinario revisar eso en la historia clínica.
Y el síndrome de Miritze también es una complicación tardía de la colecistitis aguda, que es cuando un cálculo que se encuentra en el cístico o en el infundíbulo impacta o colapsa el colédoco y produce pues una compresión extrínseca del colédoco. No es una coledocolitiasis porque el problema no es que el cálculo esté dentro del colédoco, sino que la vesícula está tan inflamada que el cálculo que está dentro de la vesícula está comprimiendo externamente el colédoco. Hay de diferentes tipos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, y el tipo 4 y el tipo 5. El tipo 1 simplemente el cálculo está pegado al colédoco, pero no hay ningún tipo de fístula. ¿Listo? Entonces el tipo 1 es una compresión extrínseca del colédoco por un cálculo en el infundíbulo, pero sin fístula. Entonces, ¿cómo se resuelve el tipo 1? Pues simplemente usted hace la colecistectomía y cuando hace la colecistectomía, pues libera la presión que hay sobre el colédoco. El tipo 2, entonces, es cuando hay una fístula que compromete menos del 30% del colédoco. Entonces aquí ya hay un problema, pues porque si usted hace la colecistectomía va a dejar un huequito en el colédoco que hay que resolver. Usualmente uno no puede poner puntos en el colédoco porque el colédoco es un conducto de 3 milímetros, entonces si usted le pone un punto, ahí pues el riesgo de que usted le haga una estenosis a la vía biliar es alto. Entonces para este tipo de síndrome de Miritze, el tipo 2, hay dos tipos de manejo. Uno simplemente es hacerle una derivación bilioentérica, que es coger y pegar un pedacito de yeyuno o de duodeno por encima de ese pegote, ¿cierto? Usted trata de hacer una colecistectomía, lo que más pueda, sacarle el cálculo, quitarle lo que más pueda de inflamación, pero trate de no tocar la vía biliar para no complicarse. Entonces, hay dos opciones de manejo. Uno es hacerle una colecistectomía subtotal, ¿cierto? Sacarle el calculito y cerrar el muñón sin tocar la vía biliar, o lo otro es hacer una derivación bilioentérica, que es pegar un pedacito de tripa por encima de donde está ese pegote, o sea, al hepático común, y eso se llama una hepático yeyunostomía. Puede ser el duodeno, puede ser el yeyuno. El yeyuno es más fácil pues porque es más móvil. Entonces usted hace una hepático yeyunostomía. Y los tipo 3, tipo 4 y tipo 5, pues es cuando hay una fístula que está comprometiendo casi todo el colédoco. Eso no hay forma uno de despegar una cosa de otra, y básicamente lo que uno encuentra es que la vesícula se encuentra completamente fusionada a la vía biliar. No hay cómo separar la vesícula de la vía biliar. Muchas veces no hay ni siquiera cómo sacar el cálculo. Entonces el tipo 3 y el tipo 4 pues son pacientes que ameritan reconstrucción de la vía biliar. Por lo general son procedimientos que hace el cirujano hepatobiliar. Y el tipo 5, que es la fístula colecistoentérica. Entonces fíjense ahí, la vesícula se pega al duodeno, ahí está la figurita, uno de esos cálculos sale y se impacta bien sea en el yeyuno o en el ilion distal y produce una obstrucción intestinal. Y cuando usted opera al paciente, oh sorpresa, se encuentra que lo que está obstruyendo al paciente es un cálculo de la vesícula. Y listo, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. Yo quería preguntar algo. Sí. Ayer que estábamos probando revista, a mí me dieron un paciente, no sé si se acuerda, Liliana, ¿no? La que le dan la constancia. Ella llegó con bilirrubina de 5.87, casi 6, entonces no era de una láser, pues en teoría. O le mandaron la colágeno porque estaba muy estable, sin dolor ni nada. ¿Cuál era ese paciente? No me acuerdo. Ella era Liliana, la de la... Bueno, Liliana, entonces se le tocó estudiarle la vía biliar porque Liliana es una paciente que llegó con dolor de colecistitis aguda. De hecho, el examen físico tenía signo de Morphy positivo, tenía bilirrubinas de 5, pero la ecografía decía que la vía biliar estaba normal. Entonces, por eso se decidió estudiar, por eso es una probabilidad intermedia para coledocolitiasis y toca hacerle una colangioresonancia. Si, por ejemplo, Liliana hubiera tenido bilirrubinas de 5, pero el radiólogo le dice que el colédoco mide 10 milímetros, pues muy seguramente ese paciente no va con la angioresonancia, sino que va de una vez a una CEPRE. Listo. ¿Listo?
Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Cualquier duda que surja durante la revista y cada que tengamos un paciente de estos, hagan la pregunta. ¿Listo? Hola, Doc, una pregunta, qué pena. Ajá. Doc, es que había leído que pues, el consumo crónico pues, de café, de cafeína, estimulaba como esos receptores muscarínicos tipo 3 en la vesícula y pues era como que liberaba pues, constantemente contenido de la bilis, entonces sería como un patrón protector